Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cuarta emisión de nuestro programa de literatura cristiana para esta feria virtual de HarperCollins México. El día de hoy nos sentimos muy honrados porque vamos a cerrar este bloque de charlas con un invitado muy especial, alguien que apreciamos demasiado, que nos ha bendecido enormemente en este año. Y quiero darle la bienvenida al pastor Quique Torres, que está con nosotros esta mañana. Mi querido Juan Carlos, gracias por la invitación y al espacio, y feliz y animado sobre todo a hablar del tema que tenemos por delante en esta era todavía COVID, pero esperando que sea post-COVID pronto, ¿no? Totalmente, sí. Ayer iniciamos la primera parte de este programa hablando de los retos que estamos enfrentando ya y que vienen también, porque sabemos que no termina del todo este confinamiento que estamos viviendo. Y hablábamos de que hay tres esferas en nuestra vida que interfieren directamente en nuestro carácter cristiano. Una de ellas es el manejo que le damos a nuestro tiempo, otro es el manejo que le damos a las finanzas, y definitivamente la parte emocional es un punto clave entre cómo interfiere en nuestra vida espiritual. Es por ello que le hemos invitado, Pastor Quique, porque sabemos que usted nos podrá ilustrar, nos podrá dar una directriz acerca de cómo manejar estas emociones, que de hecho en esta época de COVID, estas emociones a veces son fluctuantes, o a veces hay algunas que se intensifican más. En ese sentido, y un poco intentando entrar en tema, me gustaría preguntarle cuáles han sido las emociones más recurrentes que usted ha notado que están enfrentando las personas en esta era de COVID. La realidad es que esta era de COVID, este año sobre todo, ha sido desafiante a la luz de que los 4 principales problemas que existían en el ecosistema, sobre todo del mundo hispano, se han magnificado a niveles que, para ser honestos, ni el gobierno se da abasto ya. Elementos como violencia intrafamiliar, ahora sí que autolesión y suicidio, ataques de ansiedad y pánico, y el tema depresivo, porque el tema depresivo tiene varias escalas, a lo que el mundo lo entiende, aunque a nivel del alma es un mismo problema, pero hay como varios niveles que el mundo diagnostica, son verdaderamente preocupantes. Sin ir más lejos, solamente en la ciudad en la que yo radico, en Querétaro, México, el caso de aumento de suicidios y reportes de intentos de suicidios se ha aumentado a números drásticos, y lo curioso es que ha aumentado en niñas de entre 9 y 14 años, mucho más que en años anteriores. Entonces, la realidad es que a nivel de emociones, como comentas, o lo que el gobierno le llama salud mental, y lo que la Biblia tiene mucho que ver con el tema de la salud del alma, ha sido un desafío apremiante. Yo comento que, y la verdad que Harper y Vida están súper bendecidos porque tuvieron, ahora sí que a los tigres de finanzas y Ana en el tema del tiempo de administración, el día de ayer tengo entendido, y para mí es un privilegio hacer equipo en la parte del, repito, de la salud del alma, del tema emocional, del tema de salud mental, sobre todo en un tema en el que, sin ir más lejos, esta mañana recibí un mensaje de una hermanita de la iglesia que tiene una persona que justamente está batallando con el tema suicida, viene batallando de un tema crónico desde hace 20 años, y por un elemento que sí quiero dejar muy claro, de expectativa no cumplida, se vuelve el detonante que activa un cuesta abajo que verdaderamente, a menos que venga un puntual, quiero compartir con ustedes esto, porque para mí fue muy de Dios esta mañana, justamente en mi tiempo con el Señor. El Salmo 34 justo habla de esto, donde dice, el Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Sí, el versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces, el elemento de ataques de pánico, como el mundo lo entiende, o sea, la Biblia no le va a llamar ataques de pánico, le va a llamar temor, le va a llamar miedo. Y en esa conversación la Biblia sí tiene mucho que decir. Dice, este pobre clamó al Señor, y entendamos que pobre no es esencialmente un tema financiero, es un elemento de escasez, de necesidad del alma, ¿sí? Y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. O sea, el elemento de esta opresión que experimenta, la Biblia habla de eso también. Y por ejemplo, me encanta, dice, avanza diciendo, el versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Entonces, como sabes, estoy terminando este diciembre
En sí me tomo 2 semanas y media para darle el último jalón del segundo libro, que va a acompañar Una nueva vida de Cristo en adelante, que es el primer recurso que sacamos ahí con ustedes. Ahí está, mira, voy a sacarlos como edecán de alto nivel enseñando. Y la realidad es de que el segundo libro tiene, y para mí creo que va a ser un desafío, padre, el que pues, yo haga mi parte y ya Harper Vida hagan lo que pues mejor saben hacer y lo hacen como pocos, que es la parte del diseño editorial, todo el tema de redacción y pulirlo, porque justamente va a tratar acerca de la depresión y la ansiedad. Entonces, el elemento es cómo Dios no nomás tiene algo que decir, le importa, sino interviene para aquellas personas que estamos batallando o padecemos de batallas con el elemento depresivo, de ansiedad, de pánico y demás, que tiene mucho que ver con permitirle a Dios tomar su lugar en nuestra vida, porque cuando conoces a Dios, me encanta cómo la Biblia, y aquí habla de aflicción, habla de abatido de espíritu, habla de quebranto de corazón, habla de angustias, y el común denominador es que cuando tú conoces a Dios y te refieres a Él, y te diriges a Él, y tienes una relación con Él en sus términos, no nomás dice que Él te oye, sino que Él te rescata, te levanta, y un elemento que para el alma da una paz sobrenatural, que es que Él está cercano. Él está cercano a los quebrantados. Entonces, cuando el quebrantado lo experimenta, se siente lejos de todo, incluso lejos de Dios. Y la realidad es que en la economía de Dios muchas veces es al revés. Si no estuviéramos en ese quebranto, ni siquiera le buscaríamos como verdaderamente Él es digno. Entonces, Dios va a regalar quebrantos al alma para que clamemos a Él como Él es digno y lo merece, y podamos experimentar que Él es la solución y la respuesta. En la Biblia le llama, Él es la salvación que el alma está buscando en N temas. Ahorita es entretenimiento, no sé si Ana habló de cómo realmente uno de los desafíos del tiempo es que estamos en un mundo saturado de bombardeos, de distracción, la batalla es por tu atención, pero al final del día, si no es, repito, entretenimiento, es una vida a nuestra manera, es una vida, por así que ahorita el elemento de viajes y demás se ha limitado mucho, pero es pastillas. Por ejemplo, la gente procura encontrar en pastillas lo que nada más Dios da. O sea, la pastilla va a tratar como paliativo a nivel del cuerpo, pero el problema es a nivel del alma, y ahí nada más Dios puede atender, ¿no? Sí, definitivamente, como lo decía, somos muy bendecidos en que un recurso como este, del que estamos hablando hoy, para quienes que se están conectando recién, haya llegado en este tiempo. O sea, fue una provisión de Dios. Yo he leído un par de veces el libro, y voy a explicar qué es lo que sucedió. Yo lo leí cuando llegó, de hecho, la primera edición, la versión azulita, y lo leí de acuerdo al momento que enfrentaba ahí. Pero ahora, en esta época de pandemia, y algo que a mí en lo personal me ha encantado del libro, es que son una serie de principios que aplican para diferentes situaciones que enfrentemos en la vida. Entonces podemos tener diferentes problemáticas cada mes o cada año, y los principios que están en su libro siguen siendo vigentes y siguen siendo de ayuda para enfrentar estas situaciones. Uno de los principios, y de hecho de los primeros principios que están en el libro, es el hecho de que nosotros estemos esperando un evento futuro para tomar una decisión de cambio. Y ahora se ha vuelto hasta un poco de chiste, un poco de comedia, el que se dice, espera a que pase todo esto y nos reunimos, o esperemos a que pase todo esto y haremos tal plan. En el sentido espiritual, ¿qué le podría decir a las personas que están esperando que pase todo esto para tomar la decisión de seguir a Cristo, o la decisión de ir a la Biblia, o la decisión de buscar ayuda espiritual? Como bien digo, y tú ya lo leíste, tenemos esta absurda ilusión de que un evento futuro va a cambiarlo todo, ¿no? Entonces, la realidad es esta, que si tú en cuarentena, en la era COVID, eres miserable, va a llegar la vacuna, Dios va a mandar la respuesta, COVID va a ser un virus más en el repertorio de este planeta, y tú vas a seguir siendo miserable solamente con más libertad para salir. Lo que te va a permitir los paliativos a nivel social, que van a hacerte creer que no estás tan mal o que hay gente peor, pero el problema va a seguir ahí. Entonces, la realidad es de que no es lo de afuera el problema. Jesús dice que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de dentro. De dónde salen los malos pensamientos y los homicidios y los chismes, las calumnias y demás. No es de vuestros corazones. Entonces, el elemento aquí, creo que algo que yo desafío mucho a las personas es: aprovecha este tiempo de COVID y de cuarentena para llevar tu corazón en cuarentena al Señor un rato, y
y experimentar que Él es suficiente. El Salmo dice, gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. No dice, gustad y ver cuán bueno es el Señor, dichoso el hombre que tiene libertad para salir, que no tiene restricciones, que no tiene que usar tapabocas, que no hay riesgo en su salud. No, 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 es dichoso el hombre que en Él confía. Entonces, eso no es una condición epidemiológica, o sea, debe ser de un virus, una epidemia, no es una condición financiera, no es una condición social o de salud, es una condición, repito, del alma. Ahorita tenemos una hermanita muy amada por nosotros que está enferma, terminal de cáncer de páncreas, y es curioso porque COVID para ella pasó a un término totalmente secundario. O sea, para ella COVID no es ni siquiera el protagonista de su batalla. Sin embargo, la batalla sigue siendo la misma. Confiarás en que Dios está haciendo bueno en medio de tu cáncer terminal. Y la gloria, y hablaba mi esposa con ello, algo que prediqué el domingo al hablarle mi esposa con esta buena amiga, y le decía, es que lo que más anhelamos nosotros no es salud aquí. O sea, si tu más gran anhelo es estar sano aquí, si no es ahorita con COVID o con un cáncer o a los 91 años, te va a defraudar. Porque nuestro cuerpo, de este lado del sol, no está hecho para que la salud sea el estandarte o el objetivo a lograr. ¿Sí? Es más, así que de nada te serviría caminar 90 años miserables, insatisfechos y en queja y en insatisfacción, o morir en enero. El problema, repito, sigue siendo el mismo. Entonces, me gusta cómo con hermanitas como ella, COVID ni siquiera es, o sea, ella no está ni siquiera en un tema de me tengo que poner cubrebocas para salir. Ella está en un tema de orar a Dios porque sus dolores son insoportables. Los que han experimentado ese tema, yo que he tenido gente cercana con cáncer de páncreas y de estómago, dicen que son los dolores más, o sea, que tú pides morir literalmente. Entonces, y repito, la batalla es otra. Entonces, cuando hacemos un zoom out y entran las cosas en perspectiva, podemos ver que no es lo de afuera lo que afecta lo de adentro, sino quien gobierna adentro lo que va a afectar la perspectiva de lo que vemos afuera. Entonces, a nivel del alma, el desafío, como tú lo viste en el libro, es ubicar, okay, ¿cuál es el tema? El tema no es COVID, el tema no son las restricciones, el tema no es la cuarentena, el tema ni siquiera es un virus, ¿sí? Ahora sí que yo siempre me gusta hablar a la iglesia, le digo, mira, han muerto varios miles de personas por COVID. La pregunta verdadera no es si el virus te va a llegar a ti, la pregunta verdadera es cuánta gente de esa que ya murió ya está en el infierno y tú no hiciste nada, ni hablaste nada, ni compartiste nada, ni comunicaste nada, por andar metido en tu cuarto y en tu casa y con toda esta paranoia de miedo, y la gente verdaderamente está muriendo. Ahora, la gente estaba muriendo sin COVID. O sea, la realidad es que a nivel social somos risibles, porque si comparamos el número de muertos por COVID con el número de abortos realizados por año, estamos hablando de un chiste. De cantidad de bebés asesinados contra cantidad de personas muertas por COVID. Os repito, la gente se muere año con año. El punto no es ese. El punto es si tú estás experimentando la vida en medio de este mundo que de este lado del sol, nuestra gloria es como la hierba del campo, dice la Biblia, que hoy la ves y mañana no la ves, y estás viviendo, diría Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que sé que es parte de la tesis de Ana en su libro de Administración del Tiempo. La realidad es esto, o sea, si hay un tiempo que podemos decir es un tiempo malo, es 2020, y en medio de eso hemos visto a Dios hacer milagros, sorprender, proveer, sanar, acompañar a la iglesia avivada, volviéndose a los hermanos que están en necesidad, que están en enfermedad, que están pasándola mal. Entonces, o sea, personalmente yo, si me preguntas en mi carne, y hubiera una votación por qué año de la historia eliminamos, yo votaría por el 2020 sin ningún problema. Pero la realidad es que por lo que he visto a nivel de mi alma, a nivel de mi familia, de mi casa, de mi matrimonio, de la iglesia, de cómo se están abriendo puertas que antes no se abrirían, para poder comunicar que hay una esperanza que una vacuna no te va a dar. Para mí ha sido una jornada súper especial y como bien comentas en el libro trata de eso y me gusta, tú lo dijiste inmejorablemente. Hace un año o lo que sea, es un tema que caminaste. Ahora va a haber otros temas y yo digo, es probable que el domingo hable con esta hermanita que está batallando con depresión suicida y literalmente vamos a caminar el libro, porque el punto es de que se perdió de vista quién es Dios y quién dice Dios que somos. Y cuando eso pasa, entonces yo soy quien yo quiero ser o quien no logré ser, quien la presión social quiere que sea o lo que yo no logré ser para ellos, lo que mis papás quieren que sea, lo que mi esposa, lo que mi esposo, lo que mi empresa. Y al final del día, nadie te puede decir quién eres, ni siquiera tú, nomás Dios. Entonces, y Él te conoce y nos conoce todo y aún así nos ama y la invitación a su mesa está abierta por medio de Jesús, ¿no?
Sí, de hecho viene a mi mente un principio que creo que es el que más se repite en el libro y que recurrentemente usted nos lleva a él de decir, la fórmula es Dios dice, es así y todo es bueno, ¿no? Y creo que es en lo que nosotros deberíamos de estar pensando ahora, como dice, lo que Dios está diciendo en medio de cualquier situación, sea de COVID o no sea de COVID, creer en ello y entonces el resultado será bueno, porque también estaba la otra fórmula, ¿no? En donde yo soy el que decido y también está garantizado el resultado que va a ser catastrófico. Usted traza una diferencia bien interesante entre el intenté y el rendí a Cristo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a las personas que ahora están diciendo, bueno, ya intenté acercarme, ya intenté leer la Biblia, ya intenté orar, ya intenté ir a la iglesia, pero no me está funcionando? ¿Cuál es la diferencia entre intentar ir a Cristo o intentar estar en Cristo y rendirse completamente a Cristo? Es una gran pregunta. La realidad es que el verbo intentar no existe como tal. Y todos los que en su momento caminamos esta excusa de, no, mira, es que yo aprobé, yo ya fui a la iglesia, yo ya leí mi Biblia, pero no entiendo nada. Uy, no, esto está bien difícil, no, ni la entiendo. La realidad es que el verbo intentar per se no existe. O sea, es una ilusión de un verbo totalmente inconsistente e irreal. Tú no, y ojo, esto te lo estoy enseñando a mi hijo, o sea, no es un elemento filosófico elevado. Porque él está diciendo, papi, es que sí te intento hacer caso, es que sí te intento obedecer, es que intenté arreglar mi cuarto. Y le dije, Cris, espérame, es que intentar no existe. Entonces yo le enseño esto y le digo, a ver, intenta agarrar la pluma y haz esto. Le digo, no, ya la agarraste, intenta agarrarla. Y entonces, no, ya la agarraste. Entonces, de repente se da cuenta que en este limbo como que no hace nada. Digo, Cris, es lo que tienes que entender, intentar no existe. ¿Sí? Y me encantan sus ojitos como de, porque ya entonces ya lo obligo a buscar otro verbo para justificar por qué no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero el descanso del alma va en que Jesús no es algo que tú intentas, Él es un rey al que te rindes. Entonces, verdaderamente la gente que se acercó al Evangelio, y ojo, creo que yo fui hace muchos años, con esta perspectiva moral, esta perspectiva de ser mejor persona, esta perspectiva de que Dios me ayude, esta perspectiva, en fin, sin esta rendición del alma a aquel que la creó, está garantizado el resultado que va a acabar mal. ¿Por qué? Porque en esencia nosotros no hemos abrazado a Jesús como rey, hemos sumado a Jesús como un elemento más en nuestra fórmula, en nuestro ecosistema de vida, en el que está ahí y le buscamos cuando lo ocupemos, pero cuando no, pues que no nos moleste, que no se meta en estas áreas, porque pues ahí estos no son de él, estas son mías. Aquí no estoy tan mal, pero que sí me arregle mi matrimonio y que me arregle que pueda dormir y descansar en las noches y que me arregle mi vida sexual y que me arregle mi vida financiera. Pero por más que hay brillantes recursos y vida tiene N a nivel de áreas de vida, finanzas y demás, a tiempo, repito, y vivimos en tiempos privilegiados con la cantidad de recursos que hay en la mesa hoy para cualquier persona. Juan 15 dice, separados de mí, Jesús está hablando, nada pueden hacer. Ahora, no es que nada puedes hacer, porque cuando alguien lee eso y dice, oye, pero yo viví un día y ni siquiera busqué a Jesús y pues lo viví, y vendí, compré, trabajé, amé, jugué, hice deporte, pues como que nada, no, el elemento del nada o el algo de Juan 15 no es un nada de tu agenda, es un nada verdaderamente satisfactorio y eternamente relevante vas a poder hacer. Porque verdaderamente estamos operando desconectados de la fuente de poder, me gusta verlo así. Entonces, el corazón, como tú bien lo comentas, es frustración, insatisfacción. Mi mentor dice ruido en el alma, que es la falta de paz, ruido en el alma. Porque cuando si has tenido un vecino insoportable que oye música alta o una hermana así, ¿no? Así que no te dejan dormir, hay un ruido que no te deja descansar. Bueno, el alma tiene eso también. Entonces, hay ruidos en el alma que no te dejan descansar y irónicamente hoy es uno de los productos más necesitados, paz y descanso. La gente paga miles de dólares por paz y por espacios para tener estos temporales momentos de no tener ruido en el alma. Pero la realidad es de que ese ruido del alma no se calla aislándote nada más. Ojo, que tiempos a solas con el Señor son necesarios, pero literalmente se resuelven andando verdaderamente con Jesús. Juan 8, 12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino tendrá la luz de la vida. Entonces, tinieblas, áreas oscuras, confusas, frustrantes, de insatisfacción, son solamente un síntoma de que estás dejando de seguir a Jesús. La invitación es puntual, vuelve. O sea, la gloria del Antiguo Testamento es, si hay un pueblo registrado en toda la historia de la humanidad, desde Génesis, que se ha mostrado terco, es el pueblo de Israel. Y si hay un Dios en toda la historia y en las galaxias que se ha mostrado fiel, es el Señor de la Biblia. Entonces, la invitación a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que se extienda el Nuevo, es, vuelve a mí, vuélvete al Señor, que él es amplio en perdonar, Él se deleita en misericordia, Él está cercano a los quebrantados de corazón, Él está esperando que tú clames y que le conozcas. Su amor no, está no negociable en la mesa. Entonces, el desafío verdaderamente es que tú puedas ubicar que el ruido en el alma es un síntoma de que estás intentando seguir a Jesús, pero ese verbo no existe. Sigue a Jesús, verdaderamente apasionate por Él, desespera por Él, y muchas veces elementos de emoción frustrada y depresión, ansiedad, ataques de pánico, ira y demás, son el grito del alma de que algo no está bien adentro. Hazle caso. Así que así como en un carro, cuando tienes un ruidito, no se va a desaparecer solito, sino que lo tienes que mandar a arreglar. Bueno, en el alma es muy parecida. Nada más que el taller mecánico del alma se llama Jesús. Y cuando tú operas y Él es tu amigo, pues tienes verdaderamente una vida funcional porque tú estás con Él, ¿no? Es muy importante esto de los ruidos, poderlos detectar y poderlos atender, porque asimismo también usted habla de que los ruidos pueden convertirse en ruidos blancos, que esto es cuando algo lo estamos escuchando tantas veces que ya ni siquiera lo notamos. ¿Qué peligro sería ese ahora en esta era de COVID? ¿Qué es lo que podríamos estar escuchando que se puede convertir en un ruido blanco? Puntualmente el elemento que hablas cuando yo en el libro comento el evangelio se vuelve, es algo bueno como un ventilador que de repente ya ni lo escuchas porque estás tan acostumbrado a él que no tiene el efecto en tu alma que necesita. Por ejemplo, textos como el que acabo de leer en Salmo 32, en Juan, en Isaías, si tú escuchas eso y no te causa absolutamente nada, ya la misma verdad que alguien le está, es un bálsamo de sabía que Dios tenía que decir algo al respecto. Y a ti te causa de, sí, eso ya lo sé. Ya se volvió ruido blanco. Y entonces el elemento cuando la Biblia deja de ser viva y eficaz y se vuelve que ya ni lo escuchas, lo que sigue es una condición demasiado riesgosa para el alma. O sea, es suicida perseverar y no advertir que cuando la palabra de Dios se vuelve un ventilador, un ruidito de motor que ya no escucho, lo que sigue va a hacer mucho daño para mi alma, para los míos, para los que amo y me aman, porque voy a empezar a atentar contra la sabiduría de Dios. Proverbios 8 y 9. Desde el 7 advierte, guarda esto lo que te digo, atesora lo que te digo, guarda lo que te digo. Y el elemento es, dice, como la niña de tus ojos, dice Proverbios 7. Cuando tú vas a lugares externos y hay sol, te pones lentes de sol, hay polvo, cierran los ojos, te cubre los ojos, porque es importante para ti. El elemento cuando no cuidamos así nuestra dinámica activa y viva de relación con el Señor y su palabra, y operamos así como si nada pasara, tendemos a ser lastimados y lastimar, habitar en este hueco que nada los hace. Y verdaderamente es pedirle a Dios estas oraciones complicadas que yo le digo a la gente que ore consistentemente, que no conozco una sola persona que haya orado eso por un buen número de días y no haya Dios respondido, que es, Señor, si eres real, haz lo que tengas que hacer para que yo pueda verte y vivir. Y déjale, o sea, tú persevera orando eso, persevera. O sea, yo no conozco una sola persona que después de, repito, un buen número de días de orar eso en la mañana y en la noche, Dios no haya permitido algo, revelado algo, activado algo, enviado a alguien, mostrado algo, mandado un link con algo, porque esa es una de las oraciones que a Dios le encanta responder. Entonces, el elemento puntual es no te acostumbres, no te acomodes. Es mortalmente peligroso a un cristianismo nominal de cosas que tú haces para estar bien con Dios, en lugar de andar con aquel que te hace estar bien con Dios, y su nombre es Jesús, ¿no? Claro, algo que me encantó del libro es que normalmente, naturalmente, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, pues iniciamos como
como por la lectura de Génesis, ¿no? Pensamos que es un libro como todos, y entonces la primera página que leemos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me encanta porque el libro está basado justamente en ese pasaje. Las primeras enseñanzas bíblicas que hay en el libro tienen que ver con lo que encontramos en Génesis. En ese sentido, hay dos conceptos bien interesantes que me gustaría que usted pudiera ahondar ahora en esta era COVID. Y una de ellas sería el concepto de la imagen y la semejanza, que es el plan, el diseño original que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo se puede ver afectado en este tiempo de COVID? ¿Cómo podríamos nosotros fallar en tener esa imagen y semejanza? Y asimismo, continuamente nosotros tenemos una serpiente que nos está hablando, persuadiendo, que no le hagamos caso a Dios. ¿Cuáles serían esas ideas que esa serpiente nos estaría sembrando en este tiempo? Creo que son dos preguntas. La primera es el tema de la imagen de Dios y la segunda es el engaño a la serpiente. La primera, si algo estoy comprobando desde el año pasado es que un elemento inherente a la relación en paz con Dios es que tienes paz. Bueno, así que suena como pleonasmo, pero es verdad. Por eso uno de los elementos que más está golpeando la agenda de nuestra era es pánico, ansiedad, no poder descansar, la falta de descanso, la falta de sueño. Y yo me doy cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Génesis empieza en un huerto, en un jardín, y para los que quizás en Ciudad de México o en Querétaro, que Ciudad de México es capital, Querétaro es desértico, pero yo crecí en Cuernavaca, donde había muchos jardines y mucho verde, y un jardín se conecta con un lugar de descanso, un lugar de disfrute, un lugar de campo abierto, de no hay preocupación, no hay amenaza, es un lugar que tú te puedes acostar. Empieza en un jardín la historia y termina en otro jardín, en un jardín, una ciudad jardín, en el que no habrá necesidad de que se cierren las puertas, porque el Señor está ahí. Y a lo largo de pasta a pasta, tú puedes ver puntualmente en Éxodo: mi presencia era contigo y te dará descanso. En Salmos, toda la promesa: en pastos verdes me hará descansar. En Isaías: en quietud y confianza será tu poder. En Éxodo 14:14, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Jesús diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Nuevo Testamento más adelante diciendo: y la paz que sobreabunda todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos de Cristo Jesús. Entonces, para mí el elemento es que yo veo que Dios nos creó para estar en paz con Él y al estar en paz con Él, tener paz. Y esa paz no es la que el mundo la da, dice Jesús. Esa paz no viene porque ahorita viene el aguinaldo. Esa paz no viene porque ya está una vacuna que está por salir de COVID. Esa paz no viene porque ya vas a poder salir otra vez como si nada pasara. Y esa paz viene porque tu más grande problema ya se resolvió, que es la separación que había entre Dios y tú. Y ahora son amigos, y ahora hay una relación de padre e hijo, y ahí somos familia. Y estamos bien. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, creo que puntualmente en esta temporada, mi querido Juan Carlos, el elemento de la ansiedad, el ruido, que al estar viendo noticieros y al estar viendo redes sociales, todas las noticias, lo que está pasando y las amenazas todo lo que hay, y más todo lo que pasa en casa, porque ahorita un elemento como la gente está confinada, está siendo expuesta más a los roces naturales que van a afectar las relaciones si no se saben reconciliar, si no se saben tratar de una manera que exalte el evangelio. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, algo que me encanta es: yo no veo en toda la Biblia a un Dios con prisa o un Dios que le urja algo. Como a nosotros ya nos urge salir de la COVID, y nosotros ya queremos que esto pase, y ya queremos que llegue el 2021. Y un primo que tengo, que es un regalo, un muy amado primo mío, dice: el mundo puede estar ya queriendo que termine 2020 y que ya pase COVID-19. Dice, y en una de esas Dios nos va a mandar el COVID-20 para como tengas o estate quieto, porque no has aprendido la lección. Entonces, la realidad es que si Dios en Isaías 9 se dice que es el príncipe de paz y estamos en su reino, paz tendría que ser un elemento natural de las personas que habitan en su reino. Entonces, digo, tú ya leíste el libro y la gente que lo va a adquirir va a poder caminar esto mucho más consistente y más incluso gráfico y real en sus tareas.
pero el que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza involucra un elemento de paz y de descanso del alma, que al no tenerse nos tiene que volver al Señor, porque algo no estamos siendo a la imagen de Dios si estamos ansiosos o urgidos, o ya queremos que esto pase, o estamos, entonces, y poner atención es lo que el mundo nos vende. Una agenda así, y sobre todo en capitales es que todo urge, todo es para allá, todo es para antier, todo es esto, tenemos que, y algo que me encanta, le leí un libro este año que me encanta, dice, yo creo en un Jesús de los 3 kilómetros por hora, porque 3 kilómetros por hora es la velocidad promedio en el que alguien camina. Y dice Jesús no tiene prisa. Entonces, creo que a nivel de eso es un punto. Ahora, tú ya leíste el libro, el tema que hay muchas más conexiones a nivel emocional de lo que ahí conecta, pero para el tema COVID creo que esto funciona. Y ¿cuál es la batalla de la serpiente? Creo que va muy de lo mismo. La batalla de la serpiente es este tema de todo va a estar bien cuando. Véase, no estás bien ahorita, no estarás bien ahorita, pero tú estará bien en un evento futuro. Lo que te hace miserable hoy, condicionando tu gozo a algo que pase, que no sabes si va a pasar, porque al final del día, ahora sí que yo he estado oficiando, orando y activo en funerales este año, y en gente que no presupuestó que 2020 fuera a ser su último año. Entonces, el elemento de esta serpiente que te roba, el elemento de, no, mira, es que ahorita no estás bien, pero todo se va a mejorar cuando, en enero, ¿no? O X, ese es un engaño. El otro engaño es, vas a vivir así siempre. Estás ansioso, no puedes dormir, esto no va a acabar. Resígnate. Lo que promueve una desesperanza terrible, por lo cual la gente se acaba suicidando. El otro es, nunca vas a dar el ancho. Véase ante una presión social y demás. Lo que te hace es, si no voy a dar el ancho, mejor me voy a rendir. Si de por sí esto va a ser así siempre, pues ¿para qué le sigo? Y en mi caso, que yo fui rescatado de una depresión suicida hace ya 16 años, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es incluso buscar modos de quitarte la vida sin dolor, lo que le llaman el suicidio irreversible y demás, porque al final del día es esto, pues ni así esto va a ser así, pues qué caso tiene seguir, mejor aquí la dejamos. Y eso es una voz de la serpiente con la que cometemos una de las más grandes insensateces, que es ponernos a platicar con ella y darle la razón y comprarle su campaña y creer que somos lo que ella nos dice que somos o lo que nuestra carne nos dice que somos, que no somos, que no alcanzamos, que no logramos, que nunca lo lograremos, que nunca podremos ser fieles a Dios y siempre vamos a fallarle. Y la gloria del evangelio no es que Dios confía en ti, contra lo que muchos religiosos incluso dicen. O sea, Dios no confía en ti. O sea, si Dios confiara en nosotros, la verdad es que sería un Dios bien piojo y bien chafa. O sea, sería un mexicano promedio de una aldea ahí recóndita en el país, en el que el partido histórico del país chamaquea cada sexenio. No, Dios no confía en nosotros. Dios confía en Él y en su gloria. Y nuestra confianza está en su persona, no en la nuestra. Entonces, pero esto viene fruto de que le conoces. Porque si no, tú empiezas a adecuar a Dios a tu imagen y semejanza y empiezas a crearte un Dios que, pues tú te sientes defraudado, pues Él también se tiene que sentir defraudado. Entonces, pues, ¿y quién vas a ser? ¿No? Y la verdad es que creo que la invitación, como comento, es toda aquella persona que ha estado enamorado sabe lo que es buscar a alguien y cada mañana pensar en una persona y prospectar y agendar y apartar tiempos para hablar, mensajear, escuchar, hacer videollamada. Entonces yo le digo, si tú has estado enamorado, tú ya sabes lo que es tener una relación, lo que te falta es tenerlo con la persona correcta, que es con el Señor. Entonces pídele a Dios verdaderamente, Señor, dame un corazón que te desee, dame un corazón que te quiera conocer, dame un corazón, y no descanses hasta que te lo dé. Y créeme, son oraciones que yo he visto contestar. De hecho, ahora viene a mi mente tres enseñanzas bien importantes que hay sobre el acercamiento a la Biblia. Usted menciona que en ocasiones nosotros hay libros que no entendemos o pasajes bíblicos que no entendemos porque tenemos un acercamiento pensando o centrados en nosotros mismos. Entonces hemos perdido de vista que la Biblia se trata de Jesucristo, de su obra redentora sobre nosotros y no de un libro de consejos para nosotros, ¿no? En ese sentido, también usted habla sobre la importancia
de no solamente obtener conocimiento, sino justamente como dice, estar cerca de Dios, porque el obtener conocimiento a mí me sacó una carcajada que nos puede llevar a ser un cristiano a nivel demonio, ¿no? Que es aquel que incluso conoce la Biblia, sabe más que nosotros de teología y todo eso, pero no tiene ese acercamiento con Dios. Hablando específicamente sobre la Biblia, usted habla sobre un acrónimo que es ARDE, y es un método que a mí me pareció grandioso, de cómo nosotros poder eliminar esta barrera o esta problemática de estar centrados en nosotros mismos, y de que cuando estemos frente a un pasaje, cómo poder encontrar lo que Dios dice en ese pasaje sobre Dios y no sobre nosotros. ¿Podría explicarnos acerca de ARDE? Seguro que sí. El ARDE es este acróstico, este metodito que usamos para enseñar a la gente a leer su Biblia, y tiene como base cuando están camino, lo que muchos creen que es los tíos de Jesús, y Jesús aparece en el camino resucitado y empieza a hablar con ellos, y empieza a explicar las escrituras, y llegan a casa y viene toda esta escena, pero ellos comentan entre sí diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Como todas apuntaban en esencia pues, a Jesús. Entonces ahí me quedó un elemento que si Jesús está siendo y teniendo el lugar correcto en tu estudio de la Biblia, tu corazón tiene que arder. O sea, tiene que haber algo que se encienda aquí. Si no, la estamos leyendo mal. Porque la estamos leyendo con nosotros en mente, o con nosotros como el centro o el objetivo. Y de ahí tuve, ahora sí que en ese tiempo con Dios, este tema de armar este ARDE, que son 4 elementos que creo que podemos ayudar a la gente a encontrar y procurar buscar en la palabra. La A es de atributo de Dios, la R es de relación a Cristo, la D es algo que debo quitar o poner en mi vida en base a lo que leo, y la E es una esperanza o promesa que yo encuentro en la Biblia. Entonces, leer la Biblia con esto en mente, Dios quiere que lo conozca, por lo que la Biblia va a hablar de atributos de Dios. Y eso voy a marcar, que Dios es refugio, que Dios está cercano, Salmo 34, que Dios oye, ¿no? Son atributos de Dios. Debo quitar y poner. Hay elementos puntuales, la Biblia, perdóname, la relación a Cristo es la Biblia trata de Jesús. Entonces, por ejemplo, leo Isaías, que es príncipe de paz, se trata de Jesús. En fin, o sea, la Biblia, si tú lees un capítulo de la Biblia y no encontraste algo que tiene que ver con Jesús, la estás leyendo mal. Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, y todo el Nuevo Testamento es lo que pasa en un mundo en el que Jesús ya hizo la obra para salvación de las naciones. La D es debo quitar y poner, repito, es algo que son imperativos. Hay algo que debo yo procurar en base a esto, o que yo debo quitar en mi vida en base a esto, algo que debo abstenerme, hacer, en fin. Y la E es esperanza, promesa. Por ejemplo, hay una promesa increíble en la palabra, ahí de Dios levanta, Dios rescata, Dios en fin, Dios está cercano, es una promesa increíble. Eso no es un atributo que es un Dios cercano, pero es una promesa de que Dios está conmigo. Y en sí, para nuestras fechas, que estamos a días de celebrar Navidad, eso es una R también. Podemos implementar que Dios está cercano solo por medio de Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en Salmo 34 aparece en un versículo varios elementos de esto, en lo que enseñamos a la gente, repito, a poder leer su Biblia no a modo de un tema literario homocéntrico, o sea, que yo tengo que entender, sino diocéntrico, que yo tengo a un Dios que conocer. Y entonces toda la economía cambia de cómo nos acercamos a la palabra. Me encantó que en el libro yo logré identificarme en varias etapas de mi vida. Una de ellas, hablando propiamente del tema del arrepentimiento, usted habla de que hay dos arrepentimientos, o bueno, pueden ser más, pero contrasta dos reacciones a un arrepentimiento. Una es la de Adán y la otra es la de David. Y que nosotros en ocasiones podemos estar en cualquiera de las dos. En Adán, cuando nosotros entendemos que algo ya está mal en nuestras vidas, ya logramos ese nivel de conciencia, pero nuestra reacción es culpar a alguien o atribuir a alguien que bueno, yo soy así porque pasó, porque aquel hizo tal cosa, ¿no? Es distinto a la condición de David, que bueno, vemos en el Salmo 51 como él reconoce su falla y se acerca a Dios. También encontré que hay otro perfil interesante,
que es el cristiano de antes, ¿no? Ese que vive de las glorias pasadas, de cuando yo iba al grupo de jóvenes, de lo que aprendí en el discipulado, y que hoy está inactivo. Está el cristiano, también el cristiano de estadio, usted le llama, que es aquel que disfruta de ver, de ser espectador, pero no se involucra. Y está el cristiano nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, según Juan 3, tiene que ver con nacer de Dios. Es este nuevo comienzo en el cual tienes una nueva identidad, tienes un nuevo linaje, perteneces a una nueva familia. Ayuda mucho cuando gente quizás ha sido adoptada o está cercano al tema de adopción. Cuando alguien es adoptado, nosotros tenemos por ejemplo amigos que han adoptado pequeños, los niños están en una casa hogar o en un orfanato sin un apellido verdaderamente funcional. Pueden estar registrados, pero realmente no tienen un linaje, no tienen una familia, son entes operando dentro de un ecosistema a la espera de o otra etapa en la que salgan de la casa hogar o que ocurra un milagro y una familia tenga bien adoptarles. Lo que pasa con ellos cuando son adoptados es que verdaderamente ellos tienen la oportunidad de nacer de nuevo dentro de una familia, en la que van a tener un apellido, van a tener un papá, una mamá, van a tener reglas, van a tener orden, van a tener privilegios, van a tener responsabilidades, van a tener un modelaje que aprender, van a tener, y de repente repito, esos contextos son mucho más fáciles de entender lo que significa nacer de nuevo, porque va a haber una batalla entre, pues es que tú no eres mi papá y es que, o abrazar un tema de te voy a abrazar como mi papá porque sin yo haber hecho nada para tú adoptarme, me buscaste y me amaste y hiciste los trámites y literalmente te involucraste en que mi vida fuera de tu familia. Y entonces esa es la diferencia, repito, y en la que es mucho más fácil a veces explicar, porque tengo la oportunidad de volver a empezar con una familia que me ama, con un papá que es todo lo que yo siempre busqué, que está involucrado, dispuesto, que le importo, y que no nada más me adoptó, sino yo estaba cautivo, esclavo del pecado, y él pagó la deuda y me redimió, y me salvó de esclavitud, cautiverio y muerte, y me ha dado vida, y me ha hecho suyo, y me ha dado una relación que yo puedo verle y conocerle y ser cambiado, no porque tenga que hacerlo, porque los cristianos hacen eso, no, sino que veo a Jesús y veo que Dios es espacio en blanco. Y Él ha sido así conmigo. Y Él me enseña a hacer eso. Entonces, por eso, o sea, yo algo que tengo y que es como un mensaje que yo he sido bendecido y me gusta ser claro en la exposición del mismo. La vida cristiana no es lo que tú haces para Dios, es lo que Él hace en ti por medio de Jesús para su gloria. Entonces, nacer de nuevo no es ser mejor persona y echarle ganas y ya ser mejor o más moral y ya no decir o hacer o ver, sino es que verdaderamente se pueda ver que eres parte de la familia de Dios. Y eso no es algo obligado. Yo siempre digo, Cristian, mi hijo no planea imitarme. O sea, él no se despierta un día y dice, voy a hablar con mi papá y voy a jugar los videojuegos que le gustan a mi papá y voy a vestirme como mi papá y voy a ir al equipo que le da mi papá. Él no planea eso. O sea, a él nadie le pone una pistola en la cabeza y le dice, hazlo o te mato. No, es fruto, perdón, es fruto de una relación. Es fruto de una relación de amor, una relación de familia, una relación en la que habitamos juntos. Por eso la gloria de la Biblia en Jesús es que Él da la clave en Juan 8, 31 y 32, donde dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, la palabra permanecer es vivir, habitar. Si habitan en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Hay un mundo de personas en las iglesias que están, porque yo fui eso, años, que están cautivos de pecados ocultos, de una vida emocional disfuncional, de elementos de temple totalmente desordenados, y no acaban, pero van a la iglesia y toman los cursos y no han acabado de entender que la vida cristiana no es una lista de cosas a hacer, es una persona con la cual habitar. Y fruto de esa relación, cosas tienden a cambiar, no por obligación, sino porque es lo que somos por aquel con quien andamos, que es nuestro papá. Uno de los capítulos que a mí, en lo personal, me gustó mucho fue el último capítulo del libro,
en donde una vez que nosotros hemos entendido, porque se vuelve a exponer nuevamente el Evangelio, y como usted decía, no es el Evangelio, no es el nivel 1 del cristianismo, sino más bien es en lo que siempre debemos de tener conciencia. Pero al final se hablaba de que también algo de lo que debemos de tener conciencia de manera responsable es de que también se libra una batalla espiritual por nuestra alma. Y propiamente en esta era de COVID, yo lo relacioné de inmediato, el hecho de que usted habla que también hay una batalla espiritual que está buscando robarnos nuestra salud, robarnos nuestra salud a partir de los hábitos que tenemos, porque con ello nos va a desestabilizar la vida espiritual. ¿Qué es algo que nosotros debemos de tener muy presente de esta guerra espiritual que libramos? Lo que tienes que tener muy presente de la guerra espiritual que libramos es que si tú no te vistes de Jesús, estamos condenados a estar comiendo polvo en el suelo mientras dura esta batalla. Efesios 6, que habla de ese elemento, comenta dice, vístanse de toda la armadura de Dios, y toda la armadura de Dios en esencia es Jesús, para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar en pie. Sé que hay denominaciones y perfiles en el mundo eclesiástico evangélico que tienen este énfasis en ciertas áreas de la vida cristiana. La realidad es de que la batalla, cuando tú llegas a la batalla, no para echarle ganas y pelear y ganar, sino desde que has ganado, porque Jesús ya venció en la cruz, el approach y el acercamiento es totalmente diferente. A un miedo de que hay ataques, ya hay guerra, y Satanás y el diablo, y entonces hay cristianos que todo se vuelve guerra espiritual, y este es el diablo, y el diablo me está queriendo hacer, y es la tentación, y Satanás toma gran placer con eso. C.S. Lewis en Cartas del Héroe Sobrino habla de eso, dice, mira, nosotros tenemos una estrategia puntual, o hacer que todo se trate de nosotros, o hacer que ellos no crean que existimos, y así los demonios ganan, ¿no? Entonces, el elemento, repito, cuando tú entiendes que la batalla espiritual que Jesús ganó en su vida, muerte y resurrección desde el desierto, cuando fue tentado por Satanás y nos modeló cómo se pelea esta batalla, no es regañando a Satanás, reprendiendo a Satanás, atando a Satanás, no, es escrito está. Escrito está. Jesús nos muestra la importancia de permanecer en la palabra para la guerra espiritual. Por eso cuando tú andas con Jesús, amas la palabra habita en ti, tú habitas en ella, y tienes que está escrito para efectos de cuando viene el enemigo, hacer lo que hace, y es muy bueno en hacerlo, tú apelas en aquel que es mejor y más grande, que es la palabra que permanece para siempre, que es el Señor o Jesús, el Logos de Dios, ¿no? Con quien andamos. Entonces, creo que eso sería importante en un universo en el que estamos, repito, bombardeados de tantas ideas y tantos enfoques, el poder volver al descanso de tú no llegas, si tú eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, un seguidor de Él, tú no entras cada día a una guerra espiritual para ganar. Tú entras cada día a una guerra espiritual desde haber ganado ya en Jesús. Por eso Jesús dijo, consumado es en la cruz. Y dice, triunfando sobre nuestros enemigos, y el acta de decretos clavándola en un madero. Cuando digo consumado es ya no hay nada que agregar. La victoria, la deuda está saldada, la victoria está segura. Entonces, la certeza, lo que tiene el Hijo de Dios, por ejemplo, ahorita en temporadas de fútbol, ¿no? Que está ahorita, estamos en liguilla y demás, y hay partidos que ya parecen muy arreglados, ya es muy difícil que el rival dé la vuelta, ¿sí? La esperanza que tenemos es de que si en el día de hoy tú estás en derrota y te metieron un 4-0 o un 6-0 o estás literalmente avergonzado, ¿sabes qué? Si tú habitas en Jesús y te vuelves a Él, al final ganamos. Al final ganamos. La Biblia habla, y yo ya la leí varias veces, la Biblia habla y termina con una de las remontadas más históricas que jamás se van a ver en la galaxia, y es que Jesús ganó y vencerá para siempre. Entonces, la invitación es esa, anda con Jesús, conoce a Jesús. Creo que podemos decir o podemos invitar a quienes nos están viendo que esta charla la compartan con aquellas personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Creo que será muy revelador lo que usted ha contado hoy. Y hago esta introducción por la última pregunta que le quiero hacer, que Cristo es mejor, ha sido la bandera de su ministerio. ¿Por qué Cristo es mejor? ¿Qué le diría a una persona que no tiene un encuentro con Cristo sobre que Cristo es mejor?
Yo creo que la diferencia en la tentación es cuando tú conoces o tienes o sabes que viene algo mejor. Por ejemplo, yo siempre explico, ahorita lamentablemente ya Dios me lo quitó, pero aquí había 3 cuadras de mi casa los mejores tacos al pastor de todo Querétaro y había una torta de pastor que era verdaderamente celestial. O sea, yo creo que en la Nueva Jerusalén va a haber una onda así, seguro. Eh, y yo me acuerdo, yo cuando explicaba esto le decía a la gente, cuando tú vienes carretera México-Querétaro y tienes muchísima hambre y hay N tianguisitos y puestitos de tacos y de carnitas pero son corrientes y tienen como, o sea, una hermanita Cristo dice, son tacos de muerte, ¿no? Pues sí, o sea, puedes pararte y están ofreciéndote y venga y pasa y puedes pararte y comer eso. Pero si tú sabes que estás a minutos o a un ratito de llegar a la torta de pastor de tu vida, tú puedes decir no a eso, a esos pellejos y a esos tacos de muerte, porque tú sabes que viene algo increíble. La vida cristiana no es un elemento de no voy a caer en tentación, no voy a caer en tentación, es un elemento de tengo algo mejor. Cuando no conocemos o dejamos de ver a Cristo como mejor, es cuando tomamos nuestras más ridículas decisiones y nuestros más vergonzosos momentos llegan. Entonces, el desafío es, la invitación es esta. Jesús, sabiendo todo lo que hoy, que estamos grabando esto, 4 de diciembre del 2020, hemos hecho, hemos visto, hemos deseado, hemos hablado, hemos maquinado en nuestra mente y aún así no nos destruyó mientras dormíamos y nos dejó despertar. Y yo siempre explico esto, si tú haces así y sientes pulso, es la mano de Jesús a la puerta de tu vida diciendo, ¿ya? ¿Qué onda? ¿Ya? O sea, ya me dejas tomar el lugar que me corresponde en tu vida como tu Rey, tu Redentor y tu Señor. Y cuando repito, ese es un mejor amor, Cristo es mejor, es un mejor amor. El amor que ofrece el mundo es condicional, es totalmente sujeto a preferencias, expectativas, anhelos juntos. Y aquí es el amor de Jesús es mejor porque no está condicionado lo que tú hagas o yo haga. Repito, Navidad nos recuerda que Dios nos amó y envolvió al amor en carne y hueso y lo presentó en la manera de Cristo. Y después lo deshizo en un madero para que ese hijo sufriera lo que merecíamos, para nosotros al habitar y seguirlo, podamos ser sus hijos y podamos ser su familia y podamos tener esperanza y una identidad. Entonces, a todo aquel que nos está escuchando y que, repito, indistintamente si decide tomar la decisión de abrazar, pedir el libro, Una Nueva Vida de Cristo en Adelante, que habla de eso, es un programa, ni siquiera un programa, es una secuencia de 7 semanitas, porque ni siquiera es un programa como que todos tienen que hacer lo mismo, porque cada quien llega a la mesa con sus problemas y con su batalla y con sus circunstancias. Si fuera uniforme, sí sería un programa, pero esto es un tema nada más es una secuencia de elementos para poder conectar lo que Dios dice con lo que está permitiendo en tu vida y que esto empiece a andar. Repito, así que quédate con esto. Hay una nueva vida y la oferta de Jesús sigue en la mesa. Lo que Él ya hizo su parte. Lo que nos corresponde a cada uno es si vamos a decir sí y abrazar, rendirnos, conocer, disfrutar, descansar y compartir a otros de ese amor, o decir, no gracias, eso no es para mí, yo puedo solo, yo no necesito de eso. Y eso es algo que cada quien va a tener que responder con el Señor. Wow, increíble, pastor, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias a quienes nos están viendo. Una Nueva Vida de Cristo en Adelante está disponible en todas las tiendas físicas y electrónicas. Por favor, no lo olvide. Nos honra haber terminado así nuestro programa en esta feria virtual del libro de HarperCollins México. Gracias, pastor. Bueno, si a usted le gusta la literatura y otros temas, hay más eventos que estarán en HarperCollins México. Pero bueno, muchas gracias. Esperamos verle pronto. Esperamos también seguirle escuchando en las prédicas en Horizonte de Querétaro, en sus redes sociales. Gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga.